Vamos a partir al tiro con la clase. Ya no les vamos a dar mucha vuelta. Vamos a empezar al tiro con la clase. No vamos a dar mucha vuelta. Vamos a tratar de tener un break, pero no van a ser los mismos 15 minutitos de siempre. Va a ser un poquito menos para que alcancemos a pasar todo. Y hoy día nos toca terminar de ver todo lo que son, a ver, según cronograma, hoy estamos a día 21. Y según el cronograma nos corresponde ver todo lo que son los tipos de shock. Así que para que alcancemos a tratar de ver todo, vamos a tener un poquito menos de recreo, ¿ya? Entonces, ¿dónde está? Acá está. Entonces ayer quedamos hasta la parte de las contusiones, ¿cierto? Que habíamos dicho que las contusiones eran heridas cerradas, ¿cierto? Se producían por objetos sin filo y sabíamos que existía un daño que no era inmediatamente visible, pero sabíamos que estaba por la aparición, ¿cierto? De este coloración anormal, morada, rojiza, al principio, morada ya en el periodo de avance, más la inflamación, más el dolor y todo eso. Ahora vamos a hablar de la luxación, ¿ya? La luxación, muchas personas la confunden con las fracturas, con un tipo de fractura específico que es la fractura cerrada. Pero la luxación no tiene que ver con una ruptura. La luxación tiene que ver con una situación que se da en donde la cápsula articular se sale del lugar porque los ligamentos, que son los que hacen el movimiento de la articulación, se sobreextienden. Y al sobreextenderse y nuevamente contraerse, esta rebota. Es como un efecto como de látigo. ¿Ustedes han visto lo que pasa con un elástico cuando uno lo extiende mucho y después lo corta y después lo vuelve a extender y lo suelta? ¿Qué pasa con el elástico? Sí, ya queda sensible y como que el mismo elástico ya uno lo topa y como que solito se arranca. Claro, ya eso hay que sumarle que además el elástico salta. Digamos, se suelta del lugar en donde uno lo tiene. La luxación es muy similar. Ahora, la luxación como tal puede tener muchas causas. Algún tipo de traumatismo, golpes, por ejemplo, por tracción. No sé si alguna vez han escuchado el síndrome del niño sacudido o ¿cuánto se llama? El codo de niño, que eh, es una lesión que se produce cuando uno toma al niño del brazo y lo deja colgando solo del brazo. El codo de niñera, perdón, así se llama, el codo de niñera. Uno toma al niño del codo y lo deja colgando. O, por ejemplo, también puede ser una atracción muscular cuando los toman de los brazos y lo empiezan a dar vuelta como helicóptero. Ya, todo eso puede producir una atracción muscular. También existen las luxaciones espontáneas. Las luxaciones espontáneas son un poco más complejas y por lo general las luxaciones espontáneas tienen muchísima mayor relación con, por ejemplo, alguna situación particular del músculo, ¿ya? O sea, por ejemplo, las luxaciones espontáneas puede ser por una hipotonía muscular. O sea, el músculo no tiene la misma resistencia ni el mismo volumen que el músculo de una persona total y completamente sana. Y la última, pero no la menos importante, son las luxaciones que se pueden producir o que pueden tener un origen congénito, ¿ya? Las luxaciones congénitas se dan principalmente, como su nombre lo dice, por algo genético.
¿ya? Es que, por ejemplo, el niño puede venir con una malformación de la cápsula articular, con una malformación de los ligamentos, con una malformación del tendón, y eso hace que las luxaciones sean muchísimo más recurrentes, y en el caso de los adultos mayores, por ejemplo, es muchísimo más común las luxaciones por tracción muscular de forma espontánea, porque los adultos mayores, si se dan, la mayoría, sobre todo los postrados, tienen la tendencia a perder musculatura, ¿cierto? Entonces, al perder musculatura, aumentan el riesgo de luxaciones, en este caso, espontáneas. ¿Ya? Profe, consulta. Dígame. Por ejemplo, siempre dicen que mientras uno va teniendo más edad, ¿es efectivo que uno va perdiendo la masa muscular? Sí, 100%. Ok, gracias. 100%, ¿por qué? Porque cuando nosotros llegamos a adultos mayores, comenzamos a utilizar reservas para mantener ciertas funciones vigentes. Cuando estas reservas se terminan de absorber, comienzo a absorber energía del músculo. Entonces, por eso uno va perdiendo la musculatura, y por eso también cuando uno ya entra en la etapa del adulto mayor, le recomiendan nuevamente que tome calcio, que tome suplementos vitamínicos, etcétera, para que no pierda la tonalidad muscular y no lleguen a ser unos adultos mayores que nosotros le decimos tipo caquéticos, que son puro hueso enchapado en carne. Hay que tener mucho ojo con eso. Además que el adulto mayor tiene un metabolismo mucho más lento, tiene un ciclo circadiano, que es el ciclo del sueño, muchísimo más alterado, porque duermen menos, y eso consume mayor cantidad de energía, aun cuando el metabolismo sea más lento. Y si a eso le sumamos enfermedades asociadas, crónicas, por ejemplo, bucha, ese pacientito, o sea, en breve va a terminar en los huesitos, ¿ya? Ahora, fíjense en la imagen, aquí vemos puras mujeres conectadas hasta donde tengo entendido. A ver. Sí, ya. Fíjense en la imagen. ¿A qué se les recuerda o a qué se les asemeja esta imagen? Cuando uno usa taco, A un tacón. Ya, tacos. ¿Qué tipo de taco estaríamos usando acá? tacos altos, Taco Tacos alto. altos, punta fina. Maravillosa descripción. Taco alto, punta fina. Y aquí estaríamos usando, un poquito más bajo, un Taco terraplén. alto con plataforma. Claro, un horma reina, como le diríamos nosotras. O un terraplén, un terraplén, ¿cierto? Fíjense Fíjense en la imagen, y fíjense que esto es mucho más común de lo que uno creyera en la zona de los pies, sobre todo en el caso de las mujeres, por lo mismo que ustedes acaban de mencionar, el uso del taco, el uso del terraplén. La posición anatómica de nuestros pies es talón y pie apoyado completamente en el suelo. No solo los dedos apoyados en el suelo, es todo el pie completamente apoyado en el suelo. ¿Ya? De hecho, si uno lo ve así como bien a la, no se burlen de mi dibujo, ¿eh? Bien a la forma anatómica, tendríamos los dedos, talón, tobillo, pero todo apoyado en el pie, o sea, en el suelo. Cuando uno usa tacos, taco aguja, punta fina, o terraplén, ¿cierto? Que levanta, en este caso, la zona del talón, la zona del peso se redistribuye, porque algo tiene que soportar, o alguien tiene que soportar el peso de mi cuerpo. ¿Y quién se lleva esa pega? los huesos o los músculos. ¿No? Los dedos. Los dedos. Los dedos se llevan esa pega. Fíjense, miren ahí y miren aquí. ¿Qué hay aquí? Esto es solamente dedos,
miren, dedos, nada más que dedos. Son los dedos Hola, los que... profesora, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ángela. Los dedos son los que Yo tienen... uso mucho zapato alto, profesora, y sí, uno hace más fuerza en la parte de los dedos, como del peine hacia adelante. Porque, claro, uno se ve más estilizada y todo lo demás, pero todo el peso, lo que uno trabaja dentro del día, lo hace ahí. Muchas gracias, Ángela, por el excelente comentario. Ahí tenemos una persona usuaria de taco de forma recurrente. Me imagino, ¿cierto, Ángela? Siempre uso zapatos. Tengo de todo tipo de tamaño. Tengo con terraplén, taco aguja, de todo tipo, porque uso distintas. Depende Para la distintas casualidad ocasiones. de la ropa, lo que uso. Ya. Claro. Entonces, Profesora, profesora, dígame. perdón, buenas tardes, acabo de conectarme. Buenas tardes a todas. Sí, yo, bueno, comentándole la clase anterior, tengo un E15, o sea, ¿Ya? yo me volví a caer y en el mismo pie, la mala suerte, y entonces mi traumatólogo me prohibió usar tacos. Nunca más No puedo usar sobre... tacos. Nunca me podré ser estilosa, siempre con zapatillas. De hecho, yo como trabajo, yo soy mesoterapeuta, ¿Ya? entonces obvio que tengo que usar zapatillas, pues. Pero yo para la entrevista y todo, o reuniones, usaba tacos. Así A ver que si me prohibió los tacos. más, como diría, más formal, uno por lo general tiene la Claro, tendencia a usar sí, taco. pero dependiendo del taco, porque el taco alto aguja no me sirve. No, Tiene que ser no. el taco ancho. ¿Y eso por qué tiene que ver? Tiene que ver con lo mismo que estamos hablando aquí. Sí, El sí. peso de los pies se redistribuye y no voy a entrar a hablar, ojo, no voy a entrar a hablar de cuánto ustedes pesan, pero yo les voy a poner mi ejemplo. Si en una ocasión normal, yo siendo enfermera, yo les digo, chicas, yo ocupo zapatillas todo el día. Y en mi casa ando a pata pelá porque para mí es lo más maravilloso del universo. Sí, maravilloso. Entonces, en ese tipo de ocasiones, mi pie está totalmente descansado, ¿cierto? Y está completamente apoyado en el suelo. Por lo tanto, mis 70 kilos de peso están todos distribuidos de forma equitativa en el pie, en todo esto. Pero cuando yo me pongo tacos, yo hace muchos años que no uso tacos, aparte que me siento como Bambi recién nacido, porque me siento totalmente inestable, siento que en cualquier momento me voy de hacia adelante, eh, el, la estabilidad que uno tiene es literalmente y derechamente el terraplén, si es que es terraplén, el taco, ya sea más grueso, más delgado, dependiendo del tipo de taco que están usando, y mis dedos. Y nada más. No hay un soporte estable. Profe, ¿le puedo hacer un comentario? Dígame. Sabe que yo trabajo mucho con adulto mayor y uso zapatillas o me compro de esas chalitas goma eva, ¿Ya? pero sabe que me ha pasado que yo usando zapatillas me he caído, me he torcido los pies y usando tacos nunca me ha pasado, incluso día en la mañana bajando el metro, había una solera mal, caí de rodillas y andaba con zapatillas. Eso tiene que ver porque uno igual se acostumbra. Si eso igual hay que admitirlo, el ser humano es un animal de costumbre. Y es súper normal que nos pase, sobre todo si no estamos acostumbrados a andar con zapatos bajos. O por el No, contrario, y yo siempre he trabajado, como 10 años llevo trabajando con adulto mayor y siempre me ha pasado lo mismo, y se me hinchan los pies, por mí ando a ir a pies pelados, pero cuando uso zapatos altos no me pasa nada de eso, ni siquiera los pies se me hinchan. es por lo mismo en todo caso, cuando use zapato bajo y se le inflaman los pies, es porque su cuerpo se está resintiendo de alguna forma y le está dando alguna señal de que a lo mejor algo no está funcionando 100% bien, porque el pie anatómicamente debiese estar total y completamente apoyado en el suelo, ¿ya? Así que igual hay que tener ojo con eso, ¿ya? Ahora, insisto, todo el peso, Ya, todo nuestro peso recae en los dedos.
Entonces, al recaer en los dedos, lamentablemente la distribución del peso es desigual y se producen las luxaciones, en este caso de los metatarsos, que son los huesos intermedios que están en el pie, o de las falanges, que son los huesitos que forman parte del dedo en sí. Me explico. Hagan de cuenta que este es el pie. Acá están los dedos, el empeine y aquí debería estar el tobillo, ¿cierto? Los metatarsianos están en la zona media, ¿ya? Y las falanges son los huesitos, cada huesito que forma parte para formar el dedo. Por ejemplo, en este caso, el dedo meñique tiene 3 falanges, la inferior, la media y la superior. ¿Ya? Estas son las falanges. Y esas literalmente salen de su posición, porque no soportan el peso y eso es lo que se produce en este caso la luxación. ¿Qué es lo que hay que hacer si sucede en este caso una luxación? Lo primero, lo más importante es poner en reposo la articulación. Articulación, o sea, si me estoy luxando un dedo del pie, tengo que poner en reposo el pie idealmente completo para que no se mueva. En segunda instancia, y dependiendo de dónde sea la luxación, hay que comprobar el pulso, porque cuando el hueso se mueve de su posición, puede llegar a apretar las venas o los vasos sanguíneos e incluso las arterias que estén cerca. ¿Y qué pasa si se aprieta una arteria? ¿Qué va a pasar con la irrigación sanguínea de esa zona? Se complica. Completamente. Se puede anular la irrigación sanguínea, así como también se puede disminuir de forma grave. ¿Y qué pasa si no le llega oxígeno a los tejidos? Se pone Profesor, morado, no circula profe, la sangre. profesora, disculpe, ¿puede llegar a ser una trombosis en ese minuto? Puede llegar, no en el minuto exacto, pero sí a medida que pasa el tiempo y no se ha solucionado la luxación. Ok. Así de entretenido es el tema con las luxaciones. O Sin sea, mi pie mencionar, no tiene arreglo. Ay, sin mencionar estoy- que si la irrigación sanguínea se detiene por mucho tiempo, puede llegar a producir necrosis del tejido. Y la necrosis del tejido es la muerte del tejido. Y si el tejido se muere, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Amputar. 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 Así de compleja es una luxación. Ahora, después de comprobar el pulso, hay que inmovilizar en la misma zona o en la misma forma de la, digamos en este caso luxación, no tratar de reducir, esto lo tiene que hacer un profesional especializado. Yo sé que hay gente, yo no voy a hacer oídos sordos ni me voy a poner una venda en los ojos y decir, es que nunca nunca nadie lo hace. No, es mentira. Sí, hay gente que se las da de un poco más ducha, como diría yo, y le mete el hueso a la posición, a la fuerza, pero eso trae consigo ciertas complicaciones porque si no lo hacen de manera adecuada, puede llegar a producir una luxofractura, que es mucho más complejo. O sea, tengo un hueso afuera y roto. Sí, Y eso me se puede pasó astillar, cuando yo ¿cierto? trabajaba, ¿Ya? que un compañero se cayó de la escalera y puso sus manos y se le salió el codo y a mí me decían que estaba operada en los nervios porque llamé a mi jefe de área y yo le decía, y un viejito me decía, no, yo compongo los huesos. Y yo respeto todas las religiones, ¿Ya? eso que se entienda, pero eh, yo entiendo que en la salud ciertas cosas eh, necesitamos la persona indicada que es un especialista. Entonces yo, no me toques del caballero. Y lo otro que él se miraba el brazo, colocaba los ojos blancos. Yo, no, porque los hombres se estresan, aparte yo era la única mujer del área. Entonces después, obviamente llegó la ambulancia y pasó eso, y después los chicos me decían, oye tú, tan relajada,
Y yo le dije, imagínate con todos estos viejos alterados y yo alterarme más el caballero se estaba No, descomponiendo, ¿qué voy a hacer? Es que eso es lo Así que peor. gracias a Dios, claro, como hay en todas las áreas de trabajo siempre hay una ambulancia y llegaron ahí. Lo único que pude hacer es ponerle su mano hacia el pecho y que se quedara quieto hasta que llegara la ambulancia y para que no se mirara. Pero sí, efectivamente es como dice. Hay personas que, yo entiendo que hay personas que ven la parte antigua o todo eso, pero hay ciertas cosas que tiene que ser eh, medicina yo, profesional. yo soy igual de las personas creyentes que, si bien es cierto, la fe mueve montañas, la fe que uno quiera, pero hay cosas que Claro, no puede curar el Espíritu Santo. tal cual. Y he sido criticada por eso. Yo también. Yo también, así que no se preocupen. ¿Por qué es importante el tema de no reducir las luxaciones? Una, porque pueden producir, como les dije, las luxofracturas. Y en segunda instancia, porque si ustedes meten mal el hueso en la articulación, pueden provocar, suponiendo que el hueso apretó una arteria y yo meto el hueso a la fuerza, puede incluso llegar a dañar la arteria. Imagínense una hemorragia interna de carácter arterial y que más encima yo no puedo ver. ¿Cómo lo controlo? Súper complicado que lo puede llevar a la muerte, yo creo. En cosa de minutos. Claro, Entonces, efectivamente. es, eh, es algo que está súper difícil de manejar si no tengo en este caso las herramientas o el conocimiento necesario. ¿Ya? Aparte, que para poder recomponer en este caso una luxación, eh, aunque ustedes no lo crean, las reducciones de las luxaciones se hacen total y completamente sin anestesia. Por eso que tiene que ser bajo un ambiente controlado. Deme un segundito, chicas, voy a responder un mensaje y sí me habló, pero no he podido parar la clase porque más encima me conecté tarde porque tenía reunión y estoy en clase, pues entonces no he podido responder mensajes. Sé que han llegado un montón de mensajes, pero no los he podido revisar. Ya, ahora sí. Entonces, como les decía, no se reduce de forma bajo anestesia, un pabellón se reduce, como diríamos nosotros, a cuero chancho. Y después de eso, hay que hacer un examen para ver si la movilidad se mantiene, para ver si la irrigación está buena, para ver si el hueso se puso en su lugar, etcétera, etcétera, etcétera. No es llegar y hacer la maniobra. Hay que poner en reposo la zona, aplicar compresas frías o idealmente hielo para disminuir digamos, el moretón que se va a formar por la ruptura de los tejidos porque, insisto, se rompió, o sea, se salió el hueso de su posición. Va a haber sangre por medio, sí o sí, aunque no lo queramos. No pueden dar, Profe, dígame. yo creo que Profesora, está lo más hablando de los importante médicos de esto, antiguos. Espérenme un poquito, hay una que me estaba hablando antes. yo creo que lo más importante de esto, en caso de una luxación, jamás uno dárselas de que sabe o oír de esas personas que arreglan los huesos, porque Los yo tuve componedores. una experiencia, yo tuve una experiencia muy mala con mi hijo. Mi hijo se cayó jugando a la pelota y en el momento que mi hijo se cayó, se le salió el huesito del codo y fue una persona y le estiró el huesito y se lo metió para adentro. Pero resulta que cuando él cayó sobre una piedra y ese hueso hizo una astilla por dentro. Entonces la persona al momento de estirarle y meterle el hueso para adentro le destruyó todas las arterias y todo por dentro. Entonces tiene que ser un especialista porque antes de eso tiene que venir una ecografía, una radiografía o lo que sea, pero tiene que ser un especialista. Sí. Y de ahí yo dejé de creer en realidad en esos componedores y todo. Yo creo que a los que no le ha pasado nada han tenido suerte, pero mi hijo no la tuvo. Una experiencia, mala experiencia, Mala, pésima experiencia, diría yo. Profesora, pésima, Dígame, pésima. Ana. profe, está hablando de los médicos antiguos. Mi hija mayor, que ahora tiene 24 años, al año, a ver, no, todavía no cumplía ni el año y yo le estaba enseñando a caminar, entonces yo le tomé su manito
pero ella como que se giró y se dislocó el brazo en 3 partes, entre la muñeca, el codo y el hombro. ¿Ya? Y yo llegué al Sotero del Río, al Hospital del Niño, Mm. para que la revisara. Llegó un médico, un viejito, ya creo que ya no hay de esos viejitos, que No, ya apenas no, la ya. miró, la tocó y le compuso el brazo, pero así en un 2x3, le miró el bracito, le dijo, ay, ya, listo, y le armó el brazo completo. De nuevo. Pero Y es era que un eso es lo médico, él llevaba años trabajando en el Sotero del Río. Pero es que, ojo, si es un médico especialista, por último, un médico da lo mismo, pero un profesional. Pero los componedores de hueso es otra cosa. Los componedores de hueso, que es lo que muchas han mencionado hasta el momento, es gente que compone huesos. O sea, no es gente con conocimiento, no es gente que es médico, no es nada de eso, no es especialista. Claro, ellos van aprendiendo, con el tiempo van aprendiendo. Claro, que no se, es que bajo sus propias O sea, yo creencias, creo, qué sé yo. claro, no se yo creo llaman que ni componer, con el tiempo descomponen, aprenden, Algunos. ellos se porque eso no es, descomponen. claro, porque por ejemplo no es algo, yo creo que la medicina, por ejemplo, el médico empieza por medicina general, después se va a una Claro, después especialidad. especialización. Entonces, yo creo que un componedor, por mucho tiempo, o lo que él diga, él no puede desafiar la naturaleza porque dentro de todo es lo que dice, no solamente es el hueso, sino que es parte de lo que forma también la parte lesionada, ya sea el El pie, la conjunto. mano, claro. Entonces él no estudia solamente para componer un hueso, él estudia para ver lo que puede reparar y lo que no. Yo creo que pide una opinión a otro colega de cierta Especialista, manera. otro especialista. Claro, po, a eso me refiero, de que ellos estudian, po, ellos saben la anatomía del cuerpo. Exactamente. Ahora, ojo, teniendo en cuenta y en consideración todo lo que hemos mencionado, fíjense lo que Ángela dijo cuando ayudó, no, ¿quién fue? ¿Ángela? ¿O quién fue que ayudó al compañero de trabajo? Andrea, Andrea, muchas gracias, Andrea. Fíjense lo que dijo Andrea, que ayudó al compañero de trabajo, dijo que su compañero de trabajo se miraba la lesión y ponía los ojos blancos como que se iba a desmayar. Imagínense una persona que está con esa sintomatología, tratar de meterle algo por boca, agua o un analgésico. Esa persona se va a atragantar con ese medicamento, con el agua, porque no va a estar pendiente de tomarse el medicamento ni el agua, va a estar pendiente de que le duele y que además él ve una deformación, ve su codo deforme, ve su pie deforme, ve su rodilla deforme. Entonces, nunca, jamás administrar nada por boca. Y lo que hay que hacer es inmediatamente trasladar al centro asistencial a la brevedad posible. Siempre, yo creo que siempre, siempre. algunas personas caemos mal por eso, pero yo creo que si no vamos a aportar, tampoco debemos estorbar. Exacto. Hacerse un pasito al lado no le hace mal a nadie. Si no sé qué Claro. hacer, mejor me corro un ladito. ¿Ya? Sí. Perdón, profesora, que yo igual quería comentar una mini experiencia. Lo que pasa es que yo acá en mi domicilio donde yo vivo, saben que yo trabajé, soy apoyo de salud y aparte de mi profesión, que es masoterapeuta, y obviamente uno sabe lo que es del cuerpo, porque yo sé casi todo de las masajes, lo que entra ahí. Y se cayó una niña de 14 años de un árbol sacando un gato, y se cae, y me vinieron a buscar, y yo siempre tengo todas mis cosas a mano, saturador, De todo. inmovilizador, todo, de todo. Y la cosa de que la niña no la moví, tenía todas sus rodillas ramilladas porque del árbol cayó y cayó mal, porque cayó de espalda, pero no se cayó, no se pegó en la cabeza. Pero antes de como no supe cómo cayó, porque no la vi, entonces yo inmovilicé toda parte de su cuerpo, la inmovilicé al tiro, antes que llegaran los médicos, Los promedios. porque llegaron los bomberos primero, Ella. porque tenían que sacar al gatito, ella no sacó el gato quedó arriba, ella cayó. O sea, Entonces, como la todo para inmovilicé, nada. todo por nada. La cosa es que la niña estaba súper asustada porque le dolía todo el cuerpo. Entonces yo como la inmovilicé, no dejé que nada, no le dieran agua, no le dieran nada. Entonces los bomberos llegaron y yo, como estaba ahí, entonces lo tuve que informar cómo pasó. Cómo pasó, entonces tuvimos que ponerla en la camilla y ahí por la cabeza y al conteo la subimos a la camilla y se la llevaron. Después yo la chica la vi, claro, tenía su mano, estaba enyesada.
porque yo vi que la mano no estaba en condiciones como para poderla moverla, porque no se puede mover. Entonces la inmovilicé y se la llevaron y después ya vi que ya tenía yeso la niña. Entonces yo creo que uno, como decía una compañera, si uno tiene un poco de conocimiento, uno puede ese conocimiento ayudar, pero ya ir a entrar a más allá a componer huesos y todo eso, yo no estoy para componer huesos. Estoy para prestarle los primeros auxilios y se la lleva, pero yo más allá no, no. Siempre Pero esa es recuerden que una experiencia somos bonita igual. siempre recuerden que somos primeros auxiliadores, entregamos las primeras Sí. acciones, nada más. Y es bonito. Y es bonito eso porque uno igual está ahí pendiente de lo que pueda pasar, porque yo vivo como en una parte donde igual hay. De hecho, tengo un vecino que era abuelito, me tocó ir a curar una herida, me llamaban porque de repente se le subía la presión y todas esas cosas. Pues entonces igual es rico estar ahí para las personas. A mí me encanta esto, me encanta. Y aparte que en San José aprendí mucho, entonces me gusta. Eso es perdonen compañera, pero es como que me apasioné. No, está bien, está bien. Eso, Entonces, eso era todo. tienen que considerar, y voy a ser bien enfática en esto, primeros auxiliadores, primeras acciones. Hasta donde mi conocimiento me lo permita, es hasta donde yo actúo. ¿Ya? Nunca tratar de hacer de más, sino por tratar de hacer de más voy a quedar como héroe. De repente diciéndole, no te preocupes, ya llamé a la ambulancia, es suficiente incluso. ¿Ya? Sí. Así que tienen que tener ojo con eso. Lo segundo que vamos a ver ahora es el esguince. Yo sé que aquí hay varias esguinzas por lo que me estaba dando cuenta. Ay, no, ay, me duele hasta el pie, me duele el pelo. Y el esguince, tenemos dos tipos de esguince. Tenemos el esguince total y el esguince parcial. También se le puede conocer como esguince completo al esguince total, ¿ya? Pero la cosa es que ambos son esguinces. ¿Qué son los esguinces? Son lesiones que van a afectar específicamente a la articulación porque sufrimos un movimiento que supera el límite fisiológico de la articulación. La gran mayoría de los esguinces se producen por torsiones. Literalmente aquí está mi pie y mi pie dijo, ¡pum!, me salgo del chat y lo doblo. Lo Claro. mismo pasa con la articulación de la mano, de los dedos, de la, ¿cuánto se llama? De las rodillas, de los tobillos, etc. ¿Ya? Torsión o distensión. Lo estiro demasiado, pero sin llegar a provocar una luxación. ¿Ya? Ojo con eso, son cosas diferentes. Y por lo tanto, con esta torsión o distensión puedo tener una ruptura total o parcial del ligamento, que es lo que hace la conexión entre una y otra articulación. Están los ligamentos que conectan articulación con articulación y están los tendones que conectan músculo con articulación o con hueso. ¿Ya? Siempre hagan esa diferencia. Ligamento, articulación con articulación. Tendón, músculo con hueso. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de los futbolistas sufren una ruptura de los ligamentos de la rodilla? Sí, Generalmente son la ruptura del ligamento cruzado, porque sí, adelante de la rodilla hay dos ligamentos, dos conexiones, que evitan que la articulación pase límites fisiológicos para que la rodilla no se salga de la posición. Entonces, en este caso de los esguinces, tenemos dos, que es el, insisto, parcial o el completo o total. En el caso del parcial, es cuando el ligamento se estira, pero se rompen solamente cierta cantidad de fibras, una pequeña cantidad, un margen muy pequeñito. Entonces, este tipo de esguince tiene un aumento de volumen por un edema y además tiene dolor. Después de la contusión, o sea, después de que se produce esta distensión, puede que aparezca, así como también puede que no, una contusión, o sea, un pequeño hematoma en el lugar donde se produce, en este caso, el esguince. Lo que sí vamos a tener es una funcionalidad parcial. ¿A qué se refiere eso? A que yo voy a poder mover la articulación, pero me va a doler, ¿ya? En el caso, por el contrario, del esguince completo, el ligamento se cortó completamente.
Por lo tanto, hay un edema mucho más abundante. Literalmente aquí en el esguince completo se produce lo que nosotros llamaríamos la patita de elefante. No hay una diferenciación, por ejemplo, en el caso de los esguinces de tobillo, no hay una diferenciación entre lo que es la zona de la pantorrilla, el tobillo y el pie, sino que se ve prácticamente casi como un solo elemento hacia arriba, ¿ya? El dolor es muchísimo más agudo y en este tipo de esguinces si hay una contusión que aparece de inmediato, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ligamento se rompe, la sangre comienza a salir, se comienza a acumular y se produce este moretón. Ahora, en el caso, por ejemplo, específico de los esguinces de tobillo, se pueden producir contusiones tipo tobillera. Y eso significa que alrededor completo del tobillo se pone una franja morada. ¿Ya? Y en este caso del esguince completo, la incapacidad funcional es total. No lo puedo mover. Y si lo trato de mover, aunque sea un dedo, siento que veo burros verdes. Duele muchísimo. ¿Ya? Duele mucho. Duele muchísimo. Entonces aquí, por ejemplo, tengo 3 tipos de esguinces. El esguince tipo 1, que hay una torsión, ¿cierto? Una distensión, pero es mínima. Ahí vemos pequeñas fibras que están rotas. En el esguince tipo 2, ya la distensión, la torsión es mayor, pero aquí ya hay una ruptura del ligamento. No total, pero sí levemente. Ya en el esguince tipo 3, la ruptura de los ligamentos es total. Entonces ya no voy a poder mover ese pie. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siempre va el reposo, elevación de la extremidad para disminuir la irrigación sanguínea y que de esa manera idealmente disminuye también la inflamación. Aplicamos frío directamente sobre la lesión las primeras 24 horas y después de pasar estas 24 horas, que genero con el frío una contracción para que se deje de estar saliendo sangre, ¿cierto? Para que la sangre se apriete, los vasos sanguíneos se aprieten y dejen de irrigar sangre. Voy a aplicar entre las 12 a 24 horas después compresas de agua tibia para que de esta manera el edema se comience a absorber y también la irrigación sanguínea se vaya reestableciendo para que se genere el proceso de regeneración celular. Profesora, una consulta. Yo cuando me caí, que el dolor fue impresionantemente fuerte y todavía me duele, lo que yo hice, me puse harto hielo, Ujú. ¿Está harto bien? hielo. Está Y bien, está después súper bien. ya igual todavía tengo el moretón, digamos, una edema y que todavía no puedo usar ni zapatos. En ese tipo de Entonces, casos, ¿cuánto tiempo ya ha pasado desde la lesión? me caí, el primer día de vacaciones fue como el 21 de febrero. Entonces ahora, por ejemplo, fácilmente y sin ningún tipo de problema se podría empezar a poner compresas de agua tibia. De esa Sí, manera se podría absorber de mejor manera el moretón y mucho más rápido. ok, gracias. Ahora, una vez que se produce la lesión, ustedes no pueden masajear la zona porque obviamente pueden romper más Sí. fibras del ligamento. Tampoco debiesen aplicar ningún tipo de ungüento o pomada a menos que un especialista así se lo indicara y créanme que si les dejan un analgésico, le van a dejar preferiblemente un analgésico oral que un analgésico o un ungüento tópico, porque significa que tienen que masajear la zona, ¿ya? Y el masaje inmediatamente de la zona después de generar el esguince, por ejemplo, tipo 2, tipo 3, puede dañar cierta cantidad de fibras del ligamento en este caso. Y un mito, Hay, profesora, disculpe, perdón, el mito de digo, que me pasa que con el frío duele mucho más, o eso es como ya de los abuelos. Porque no. yo siento de que el dolor, porque es en el mismo pie que me pasó la primera vez y esta la segunda vez, y siento que mientras más frío hace, más dolor tengo. Sí, no es psicológico y no es mito, es verdad. ¿Por qué? Porque ya hay una lesión crónica, entonces los ligamentos, las zonas se vuelven más susceptibles a los cambios, sobre todo a los cambios climáticos. Entonces no es un mito, es una realidad. Cuando uno tiene Ujú. una lesión, por ejemplo, a las que han tenido parto o han sido mamás hace poco, eh,
y les han puesto la epidural, que es la famosa anestesia que ponen por la Sí. columna vertebral, llega a doler hasta después de un año. Bueno, a mí me duele porque tuve 5 hijos, entonces me va a doler toda la vida, profesor. Ya, entonces es claro. Pero es verdad que Zona se vuelve más susceptible al cambio de temperatura. Sí. Entonces, hay que inmovilizar, hacer un vendaje apretadito, trasladar inmediatamente al centro asistencial y evitar por todos los casos posibles que se apoye esa zona a menos que sea estrictamente necesario o a menos que sí lo haya dejado indicado un profesional. Cosa que si un profesional que se respeta y que entiende lo que está pasando, le va a decir mantenga la patita en alto. ¿Ya? Sí. O en su defecto, mantenga la manito en el cabestrillo. Y lo Uy, último que vamos a ver con respecto a las lesiones de carácter de partes blandas es el desgarro muscular. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando iniciamos la clase la vez pasada que había lesiones en partes blandas que podían llegar a ser mortales? sí, Esta es una. El está desgarro tremendo. produce una ruptura grande o pequeña en el músculo, generalmente en la zona de unión entre el tendón y el músculo, ¿ya? Pero también puede ser en alguna parte específica del músculo sin tener que estar ligado a un tendón, ¿ya? El tirón muscular, en algunas personas lo conocen así, es el tipo calambre que uno le da. ¿Se han dado cuenta de que uno de repente se queda tiesa porque le dolió? Le dio un tirón y no Ujú, saben por qué. sí. Bueno, eso es porque se tienen que haber desgarrado mínimamente una parte del músculo que está hipersensible. Y ahí queda uno tieso, ¿ya? Entonces el desgarro muscular se puede producir cuando el músculo como tal o el tendón, ¿cierto? Se estira demasiado y se rompe. El desgarro por lo general está mayormente asociado a actividades deportivas, así como también a deportistas de alto rendimiento. Es raro ver una persona que sale, por ejemplo, a caminar todos los días, verlo desgarrado o verlo, ¿cuánto se llama?, con alguno de estos tipos de lesiones. Ya está más asociado a mucha actividad física donde se estimula o donde se exige mucho a la musculatura. En este caso, el desgarro muscular puede llegar a producir mioglobina. Cuando se rompe, produce una sustancia que se llaman mioglobinas. ¿Ya? Las mioglobinas son muy tóxicas para la función renal. ¿Ya? Pueden generar un daño irreversible en el riñón. ¿Ya? Así que hay que tener mucho ojo con las rupturas del músculo. Ahora, espérenme un poquito para poder darles el nombre de la enfermedad que produce. Y la enfermedad que produce se llama rhabdomiólisis. Literalmente, la rhabdomiólisis lo que me dice es que el músculo se rompió, liberó mioglobinas, que son sustancias muy tóxicas para, en este caso, el sistema renal, que es la vía de excreción de la orina, y puede llegar a dañar el riñón de manera permanente al punto de que incluso puede llegar a producir una insuficiencia renal. Entonces, bastante complejo el panorama de una persona que sufre un desgarro muscular masivo, grande me refiero, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los signos y los síntomas? Mucho dolor, repentino, agudo, sin explicación mayor, que además se irradia, no es focalizado, sino que es una zona que me duele, por ejemplo, toda la pierna, ¿ya? Aumenta el volumen casi al doble y puede haber también una contracción muscular cuando, por ejemplo, la lesión se produce en el tendón. Si el tendón es lo que hace que el músculo se mantenga estirado, haciendo la conexión con el, ¿cuánto se llama?, con el hueso. Si el tendón se rompe, ¿qué va a pasar con el músculo?
Se Se va a... debilita. No, Se algo más, contrae, se se contrae. contrae. Se contrae porque no hay nada que lo mantenga estirado porque el tendón se rompió. Entonces, literalmente se puede ver como una pelota, como un huevo en la zona donde se produce el desgarro. En este tipo de casos, lo único que podemos hacer es el reposo, no tratar de elongar el músculo, porque si ya tengo el músculo roto y yo más encima lo trato de estirar más, lo voy a romper. Aplico frío inmediatamente en la zona, no realizo ningún tipo de masaje y traslado inmediatamente al centro asistencial para poder verificar la magnitud del desgarro y si es que requiere algún tipo de tratamiento especial. ¿Ya? Así que hay que tener ojo con los desgarros. Además que tienen que pensar que los desgarros se pueden suscitar mucho en lo que nosotros estamos estudiando por las movilizaciones constantes que tenemos que hacer a los pacientes. Si nosotros no nos sabemos agachar, si nosotros no sabemos distribuir el peso de un paciente, podemos llegar a sufrir un desgarro muscular. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí. Sí, profesora. Sí. Sí, Muy profesora. Sí. Ya. Y ahora vamos a pasar a lo último, que son las lesiones de partes duras. Bueno, lo último de esta parte, porque nos falta todo lo que es shock. Vamos a pasar a la última parte de lo que son las lesiones de partes duras, que su nombre lo dice. Es una lesión que se produce en el hueso. ¿Y al hueso qué es lo único que le puede pasar? Romperse. ¿Ya? En el caso de las rupturas de hueso, o específicamente de una lesión de parte dura, lo que voy a tener es que puede ser compromiso solo del hueso, así como también puede haber compromiso de los tejidos que están alrededor. La mayoría de las fracturas se producen por golpes directos. Yo me golpeo contra algo con mucha energía, porque tiene que haber mucha energía para romper un hueso, recordando que los huesos son grandes, o sea, son de gran espesor, altamente irrigados, ¿ya? Así que hay que tener mucho ojo. Lo segundo puede ser un golpe a distancia, que me llegue, por ejemplo, no sé, un pelotazo, por ejemplo. Y lo último tiene que ver ya con un elemento más genético, que es la osteogénesis imperfecta. ¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar de los niños de cristal? Sí, Sí. sí, sí. Sí, profesora. Los niños de cristal son los niños que sufren osteogénesis imperfecta. Nacen con una condición que hacen que los huesos sean muy quebradizos, muy frágiles, si bien es cierto la enfermedad es tratable, pero en las primeras instancias los niños no tienen muy buena calidad de vida porque prácticamente por caminar se fractura, ¿ya? Así que es una condición compleja, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta aquí? Sí, profesora, una duda. Los niños de cristal generalmente es una alteración genética, ¿cierto? Sí, sí. Es algo Pero genético y lamentablemente es hereditario. eso le iba a preguntar si es hereditaria. Ok. Sí. Aunque ojo, con los avances de la medicina actual, se han dado casos en donde mujeres con osteogénesis imperfecta incluso han llegado a ser capaces de dar a luz, Ujú. de sobrellevar un embarazo. Entonces, si bien es cierto, la calidad de vida puede ser que no sea muy buena, pero ya hay una forma de poder sobrellevar una vida dentro de las capacidades normales. Pero las capacidades normales están igual limitadas Exactamente. para Ya. cualquier cosa. Sí, y no es chiste, sí, porque no pueden hacer el mismo peso que nosotros, no pueden hacer las mismas actividades No, que nada. nosotros, o Entonces, sea, las la pueden, calidad, pero con muchísimo más cuidado. claro, y aparte de eso, que cualquier cosa que haga se harán fracturar, entonces no es calidad de vida, pues entonces tienen que estar en otra sintonía que la persona normal, porque uno puede correr, ellos no pueden correr, entonces igual la calidad de vida es bien complicada, bien reducida. Profesora, Sí. Giovanna, dígame. ¿Y el bebé van a ser en la misma situación que ella? Sí, Oh, los hijos nacen con la misma situación, con la misma, pueden nacer, ojo, los hijos pueden nacer con la misma condición que la madre. Ahora, si el hijo no nace con la condición de la madre, sí puede ser portador de la enfermedad. Profesora, una duda que tengo. Por ejemplo, cuando es una enfermedad genética, se supone que hay un gen que se altera, El y ese gen, recesivo. como por ejemplo, claro, porque como los niños Down tienen o cromosoma, no sé cómo le podría ser El que sea una cromosoma alteración. X, sí.
X, Uno ya, es ok, porque, sí, tiene eso. un cromosoma de más. Porque el cromosoma 21 es de los síndromes de Down. Sí, por la trisomía del cromosoma Sí, 21 sí, significa que tiene 3 cromosomas en vez de 2. sí, sí. Y este gen es, ¿qué gen es? La verdad es que en estos momentos no recuerdo específicamente cuál es el gen que se altera, pero sí lo que sí sé es que altera a nivel de calcificación. Ah, ok. Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Dígame, Eh, ¿Las personas pueden vivir sin el ligamento cruzado? no, Ya. O sea, eso por- sí o sí se repara. tiene que repararse, porque si el ligamento cruzado, como para que se haga una idea, esta es la rodilla y este es el ligamento cruzado, la articulación. Esta es la Ujú. articulación y este es el ligamento cruzado. Si el ligamento cruzado no existe, significa que la rodilla puede hacer este movimiento y este movimiento sin tener ningún elemento que impida el movimiento excesivo. O sea que esa persona, si no tiene el ligamento cruzado, va a sufrir de luxaciones crónicas. Independientemente que se haga un cerclaje. Es que el cerclaje es otra cosa. El cerclaje es muy similar a la funcionalidad que da el ligamento cruzado. Porque el Ya. cerclaje es como que me ponen un hilito de un lado al otro para evitar ese movimiento excesivo. Claro, a ver, ¿por qué le hago la consulta, profesora? Porque yo el año pasado en el trabajo tuve un accidente y dentro de todo lo que me pasó se me dañó el ligamento cruzado y me hicieron una especie como de un cerclaje, sí, pero es como una canasta dentro de la rodilla. O sea, entre el hueso Hacen y esto, la... Sí, eso. que es para evitar que la articulación, que la cabeza del hueso, como no tiene ¿cuánto se llama el ligamento? Se movilice extremadamente hacia adelante o se movilice extremadamente hacia atrás, teniendo en cuenta que es solamente el ligamento cruzado, porque puede ser el anterior o el posterior. No, un ligamento cruzado tuve yo, entonces siempre me quedó la duda porque, bueno, de hecho ya no voy a control, pero siempre no le pregunté me dijo, no te lo encontramos por ningún lado, esa fue la respuesta, pero yo no sé si me lo dijo de verdad o de broma, ¿Ya? porque yo le pregunté cómo había quedado mi ligamento cruzado, y me dice, ¿qué ligamento si no apareció por ningún lado? Un día me dijo, lo vas a vomitar, yo, es una broma, yo creo, pues, no. No, lo que pasa es que el ligamento cruzado después de una lesión crónica se puede desgastar hasta tal punto en donde se hace polvo y desaparece entre medio de la articulación. Sí, no, si eso me dijo que no lo tenía, ¿Mm? por Por eso eso. me hizo esto. Ah, ya, profesora, gracias. Profesora, perdón, una consulta. La osteoporosis también puede generar lesión más avanzada para las personas más adultas cuando se fracturan, ¿no? Sí, es un factor de predisposición para la fractura. Ok, gracias. Chicas, son las 8:15, vamos a ir a un recreo de 10 minutitos a las 8:25 y ahí volvemos con lo que nos falta, ¿ya? Idealmente vamos a tratar de dejar pasar todo, o por lo menos lo que alcancemos, ¿ya? Así que nos vemos 8:25. Ya, Ok, profe. ok, ok.
Ya, ahora sí. Con respecto a las fracturas, vamos a ver 5 tipos, y solo 5 tipos de fractura, ¿ya? Fractura cerrada o simple, que es donde el hueso se rompe pero se mantiene en su posición. La fractura abierta o compuesta, en donde el hueso se rompe y además sale al exterior. La fractura oblicua, que es aquella que recibe el nombre por cómo se rompe el hueso. La fractura tallo verde, que es muy, pero muy común en niños pequeños, ¿ya? En donde el hueso se rompe, o sea, el hueso no se rompe, el hueso se astilla, porque es solo una porción del hueso la que se pierde. Y tenemos la fractura conminuta, que es aquella fractura en donde el hueso se rompió, entre medio quedó ¿cuánto se llama? Quedaron porciones de huesos y ¿cuánto se llama? El hueso, además, quedaron 2 porciones más grandes y entre medio quedaron muchos restitos pequeños. La complicación ¿cuánto se llama? Con ese tipo de fracturas es que los trozos o los fragmentos más pequeños ¿cuánto se llama? Del hueso pueden migrar por el torrente sanguíneo y producir las famosas trombos, ¿ya? Y eso significa que se aloja en cualquier parte, ¿ya? Entonces, solo 5 tipos de fractura: cerrada, abierta, oblicua, tallo verde y conminuta. ¿Cuáles van a ser los signos y los síntomas de una fractura? La posición anormal, la deformación del eje óseo, que tiene que ver con la forma en la que se ve el hueso, los extremos visibles en el caso evidente de las fracturas que son abiertas, el aumento de volumen porque el hueso se rompe, el hueso está altamente irrigado, el hueso es como una esponja llena de sangre. Ya entonces cuando esta esponja se rompe, toda esa sangre contenida tiene que distribuirse dentro de los tejidos aledaños. Dolor intenso, no hay posibilidad de poder moverlo, por más que yo trate de hacer un movimiento, la extremidad no me va a responder. Hay un hematoma grande, hay un acortamiento del miembro, porque recordemos que el hueso está compuesto por tejido muscular y al hueso están unidos los músculos con los tendones, ¿cierto? Entonces, si el hueso se rompe, ¿qué va a pasar con el músculo? Se acorta, se achica, ¿ya? Así que por lo tanto, eso produce un acortamiento del miembro. Lo que podía medir 20 centímetros va a medir 15. ¿Por qué? Porque en este caso el músculo se contrae, ¿ya? Puede incluso producirse un shock por dolor o por hemorragia, porque como toda la sangre que se va a acumular en el tejido, ya sea de forma interna o en su defecto se va a perder de forma externa producto de la salida del hueso, pero se puede llegar a producir un shock. La complicación más grande que se puede producir en el caso de las fracturas es que se dañen los órganos, los tejidos aledaños, como los nervios, los vasos sanguíneos, las venas, etc. En el caso de las fracturas expuestas, evidentemente se puede complicar por la perforación que se produce en la piel, que continuamente puede seguirse a una infección por el tiempo de exposición del hueso al medio ambiente. ¿Ya? Esas 3 son complicaciones directas de una fractura. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál sería el resumen? Podemos tener fracturas que se pueden dividir en 2 grandes grupos. Las cerradas, que vendría siendo la oblicua, tallo verde, puede ser incluso la conminuta, la cerrada, y que esa cuella donde el hueso va a romper, pero va a permanecer dentro de la piel y no va a haber una exposición al exterior. El segundo grupo es aquella fractura expuesta, en donde podemos tener las fracturas compuestas o las fracturas conminutas, dependiendo de la forma de la lesión, que puede salir una de las partes óseas al exterior y en donde en este caso se perfora la piel, ¿cierto? Y hay un gran riesgo de infección o incluso de hemorragia externa, ¿ya? Profe, disculpe. Dígame. Cuando hay un esguince o una fractura, por ejemplo, ya sea en la parte de los pies, eh, por ejemplo, la PR a nosotros nos decía que nunca debíamos quitar el zapato, la zapatilla o lo que se lleve.
porque se podría generar una lesión mayor. Al contrario, hay que sacarlo porque si no va a quedar atascado. Ah, ok. Quería Ahora, salir de esa duda. cuando no se saca, cuando hay lesiones, por ejemplo, en el caso de los que andan en moto y se tienen una lesión, que obviamente ahí no puedo remover el casco porque el casco está siendo eh, ¿Protector? exacto, Ah, ok. ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es evaluar siempre la escena segura dependiendo de cómo se produce la lesión, inmovilizar o limitar los movimientos inmediatamente. ¿Y cómo lo hacemos? Inmovilizando. Para inmovilizar, ¿ya? Lo que se va a hacer es aplicar dos entablillados que tienen que ser del mismo largo idealmente y rígidos, porque va a ir uno a cada lado de la extremidad y yo los tengo que amarrar a la zona para que no se movilicen, ¿ya? Se tiene que hacer un vendaje para que en este caso el entablillado no se mueva. El entablillado tiene que ser lo suficientemente grande para pasar por sobre la articulación por sobre la articulación de arriba de la fractura y por debajo de la articulación de abajo de la fractura. Me explico, para que no se entienda mal. Yo me fracturé el antebrazo, por lo tanto, el entablillado tiene que pasar la zona de la muñeca y tiene que pasar la zona del codo, ¿ya? Así es como se aplica el entablillado. ¿Por qué? Porque yo al aplicar un entablillado que me inmoviliza el codo y que me inmoviliza la muñeca, no puedo generar ni el movimiento de rotación ni el movimiento de flexión. ¿Se entiende? Perfecto, Por lo tanto, perfecto. ¿qué es lo que hay que hacer? Aplico el entablillado y para aplicar un entablillado correcto yo tengo que sacar la ropa de la zona y cualquier elemento que pueda producir un apriete y siempre quedarse al lado de la persona porque obviamente va a tener mucho miedo, mucha temor a lo que está pasando. Los Profesora, síntomas, dígame. perdón, una consulta corta. Cuando yo me he estado con esa situación, les baja mucho la presión cuando pasa esto. Yo trato de abrigarle, de taparlo antes que llegue obviamente la ambulancia. ¿Por qué pasa eso de bajar la presión cuando hay una fractura? Porque hay pérdida de sangre y la sangre es nuestro termorregulador natural. Por lo tanto, inmediatamente se va a disminuir la temperatura corporal y eso es lo que va a producir tanto la hipotensión como el frío. Ah, ok, muchas gracias. ¿Ya? Ahora también, dentro de las personas que sufran un shock de cualquiera sea el tipo, también se va a sufrir perdón, no una hipotensión, se va a sufrir se puede llegar a sufrir de hipotermia, ¿ya? Y es por eso, por una desregulación que se da en el sistema a nivel general. Ahora, Ok. los síntomas van desde el dolor, para la movilización o al tacto, la incapacidad para realizar los movimientos y puede también aparecer un síntoma que se llama crepitación, que en el caso de la crepitación es un movimiento como que da la sensación como de lija, porque se están rozando los dos bordes rotos del hueso y eso se da un sonido como cuando uno está lijando una madera, así como un cuac. Y es muy fácil escucharlo cuando uno acerca el oído a la zona donde se produjo la lesión. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Se entiende la idea? Sí, Súper. señorita, sí, se entiende. Sí, se entiende. Sí, muy bien. Ya. Sí, se entiende. Y entonces vamos a pasar a lo último que nos trae acá, que es el shock. Cuando hablamos de shock, hablamos de algo que es horrible. No tengo otra forma más de explicarlo. Es una situación, el shock siempre va a ser una situación de emergencia médica. Es algo que yo tengo que atajar sí o sí de manera insofacta en el momento, ahora, ya y para ayer. Porque si yo dejo que el shock avance, ojo, si yo dejo que el shock avance, esa persona en cosa de minutos se va a morir. Así de rápido, así de corto, sin preámbulos. Dígame.
¿Alguien me habló? No, yo parece que tosí. Ah, ya. Entonces, el shock es una situación potencialmente mortal que en la mayoría de los casos uno lo relaciona con una pérdida de flujo sanguíneo. Pero la pérdida de flujo sanguíneo no es el único elemento que puede producir un shock, ¿ya? Lo que puede producir un shock son muchas lesiones que interrumpan un buen flujo sanguíneo, que interrumpan la conexión nerviosa o en su defecto que interrumpan la forma en que funciona el corazón, ¿ya? Para que se hagan una idea de lo mortal que es ¿cuánto se llama? El shock. Una de cada 5 personas se va a morir. Una de cada 5 personas se muere. Eso no es un porcentaje menor. Porque incluso si lo llevamos y lo aumentamos, ¿cierto? Estamos hablando de que el porcentaje de personas que se muere es es del 20%. 20% de la gente se va a morir por un shock. Entonces, ¿qué tipo de shock podemos encontrar? Vamos a iniciar hablando del shock cardiogénico. El shock cardiogénico se da directamente por problemas o daños que se ha producido a nivel cardíaco y se da porque en este caso ¿cuánto se llama? El corazón puede estar tan dañado que no es capaz de suministrar la cantidad suficiente de sangre a todas las partes del cuerpo. Como que late, pero con flojera, para que se entienda de una forma práctica. Profesora, perdón, y eso puede ser también llevar a un paro cardíaco, ¿no? Evidentemente. Ujú. Así que es algo que en el caso del shock cardiogénico es algo que está latente, pero en el caso del shock cardiogénico, más que producir un paro, es más probable que se produzca ¿cuánto se llama? Un infarto. Una CB, No, un infarto. pues, un infarto, ya, ok. Un infarto. ¿Por qué? Porque el corazón al dañarse, lo que se está dañando es el músculo cardíaco, el miocardio, ¿ya? Entonces, al dañarse el miocardio, no se cuánto se llama, no se bombea de la forma correcta. Ahora, el shock cardiogénico puede pasar como un preámbulo, como un aviso de un ataque cardíaco o de un infarto al corazón, así como también puede pasar después de que se produce el infarto. Porque recuerden que el shock cardiogénico tiene relación con un daño a nivel del músculo cardíaco. Entonces el daño puede ser tan grande que primero tengo el shock cardiogénico y después del shock cardiogénico, como consecuencia puedo tener un infarto al miocardio. Pero Así no se como, puede hacer RCP. sí, sí se puede, de hecho se tiene que hacer RCP. Sí, ya. Aunque no va a ser 100% efectivo por el daño que tiene el corazón, pero hay que hacerlo. Y lo otro es que puede ser que el músculo esté dañado, pero no lo suficiente, así que primero el corazón se infarte y después de infartarse se produce en este caso el shock cardiogénico, ¿ya? Por eso que pueden ser preámbulo o consecuencia de, ¿ya? Profe, Dígame. una pregunta, Ana María. Y cuando uno tiene una arritmia severa, como la que tengo yo, y, y, y me quieren hacer una ablación, creo que es, ¿también se puede producir un infarto o algo así con las arritmias severas? Con las arritmias severas sí, pues, porque estoy sobreexigiendo el músculo cardíaco, entonces si la arritmia no se trata, evidentemente estoy sobreexigiendo el corazón. Claro, está trabajando mal, ¿no es cierto? Está Sí. trabajando mal y en algún momento va a trabajar cansado, y si trabaja cansado, por lo general se producen los infartos. Profesora, una pequeña, perdón, Gracias. tomando la palabra de la compañera, yo también tengo una arritmia, pero no es tan complicada como mi compañera, porque el cardiólogo que me hizo un examen me dijo que hay dos tipos de arritmia.
una buena y una mala. Y la mía es porque cambió la frecuencia cardíaca, nada más. Pero yo creo que igual puedo tener un riesgo, ¿o no? Siempre existe un riesgo. Si el corazón no late de la forma normal, digamos que el corazón tiene un ritmo. 1, 2, 3, 4, 5. Pero si yo al corazón le cambio el ritmo y le pongo 1, 2, 3, 4, no estoy latiendo a un ritmo definido. Por lo tanto, van a haber ocasiones donde estoy bombeando más cantidad de sangre o más rápida y van a haber ocasiones donde estoy bombeando sangre más lento. Entonces, evidentemente, siempre hay un riesgo asociado a cualquier tipo de arritmia, ya sea benévola o maléfica. Maléfica. Qué Sí, fea. maléfica. ¿Ya? Profesora, La bradicardia, porque la bradicardia es los latidos lentos. La bradicardia también puede traer consigo ¿cuánto se llama? Un problema. O sea, todas las patologías profesora, cardíacas tienen que ver un problema grande. Más que problema grande, pero tiene un riesgo asociado. Sí, sí, profesora, claro. Dígame. yo por acá. Eh, Mire, yo tengo ese tema de la bradicardia porque yo en reposo, me lo toman súper seguido, me estoy controlando eso porque hago de las 3 tomas 49, 43, después 45. Eso, bueno, mi tendencia, mi papá son los dos enfermos del corazón. Mi mamá tenía marcapasos y mi papá tiene stem ¿Ya? en su corazón. Qué buen Pero eso yo futuro. no sí. Qué buen futuro Sí, cardíaco. sí, eso es como genético, yo creo, ¿verdad? 100%. Más que genético, es hereditario. O sea, yo omito un poco la palabra genética porque hay trastornos que son hereditarios y que si bien es cierto, pueden saltar de generación en generación al final. Siempre está el riesgo de que alguna de las tantas generaciones lo adquiera. Ya. Sí, Entonces, por eso también cuando uno va a médico, no sé si se han fijado que siempre le preguntan por los antecedentes mórbidos y uno queda mirando al doctor así como de qué me está hablando. Y cuando se refieren a los antecedentes mórbidos, todos los antecedentes que tenga en su familia, diabetes, hipertensión, glaucoma, dislipidemia, hipertiroidismo, hipotiroidismo, porque todas esas son afecciones potencialmente genéticas que a la larga, si hay un antecedente en el árbol genealógico de uno, va finalmente eh, a cuánto se llama afectar o puede llegar a afectar, en este caso, a la vida personal, a la vida o a la calidad de vida de una persona y desarrollar ese tipo de enfermedad, siempre y cuando esté al oh, antecedente. Profesora, perdón, una consulta. Mi mamá es hipertensa, pero yo creo que la hipertensión, bueno, mi mamá tiene casi 90 años, y la hipertensión yo creo que también va por la alimentación, si es que no me equivoco, porque yo no como, no, yo nunca he tenido, no soy amiga de la sal. Yo todo sin sal, sin sal. Yo me acostumbré a eso. Pero Ojo, puede ser de que uno se cuide y no puede llegar a ser hipertensa o por los antecedentes, sí, tienen que ser hipertensa. no por los antecedentes que tengas que ser hipertensa, sino que por los antecedentes, aunque tú te cuides, tienes un riesgo de ser hipertensa. Ah, ya. mm. Oh, Ojo, las enfermedades crónicas, fíjense que la mayoría son prevenibles. En el caso, por ejemplo, como decía Jessica, la hipertensión se puede manejar con alimentación saludable, disminuyendo la cantidad de azúcar. La dislipidemia se puede manejar disminuyendo la cantidad de carbohidratos y grasas saturadas en la alimentación. La diabetes disminuyendo el consumo de azúcar o alimentos, pasado. claro. Entonces son todos prevenibles. El tema de que uno prevenga obviamente disminuye los riesgos, pero si uno tiene un antecedente, ese riesgo es un hecho potencial para uno de que pueda desarrollar la enfermedad. Ojo, pueda, no necesariamente la desarrolle, pero sí tiene que tener en cuenta que cuando lleguen al umbral de los 65, 75 años, 65, 70 años, cuando ya uno está entrando en la etapa del adulto mayor, evidentemente empiezan a aparecer las enfermedades crónicas.
Y si uno tiene el antecedente de que el papá, la mamá, la abuelita, el hermano, el tío, el sobrino fue dislipidémico o fue hipertenso, el riesgo de que uno también se transforme en hipertenso a pesar de que yo toda mi vida haya comido sin sal es elevadísimo. Ok. ¿Ya? Qué mal. Son herencias que no nos dejan plata, pero nos dejan enfermedades. Eso es la mala herencia, pues profesora, es la mala herencia. Yo no me puedo Pero quejar, tengo bueno, hasta cáncer en mi árbol genealógico, así que yo mejor no digo nada. también, yo también, no hablemos de ese tema porque hace poquito falleció mi hermana de cáncer, entonces es un tema muy grande. Complejo, Sí, ¿ya? Entonces, por eso que hay que tener ojo. Ahora, con respecto a lo que es el shock cardiogénico, como es un daño que se produce en el músculo del miocardio, hay muchas causas que pueden producir en este caso el daño, ¿ya? Obviamente, estos daños o estas complicaciones pueden ocurrir antes, o sea, perdón, pueden ocurrir durante, en este caso, el infarto o pueden ocurrir después del infarto agudo del miocardio. Recordemos que estamos hablando de las complicaciones. El shock cardiogénico no es cualquier cosa, es un daño al músculo de miocardio, por lo tanto, tiene que traer consigo ciertas complicaciones. ¿Y cuáles van a ser esas complicaciones? Primero, que una porción del músculo deje de moverse o se mueva poquito. La segunda complicación es que el músculo, en este caso el miocardio, se rompa producto del ataque o del infarto. El tercer punto o la tercera complicación es que se produzcan las famosas ritmos peligrosos que me estaban mencionando recién ustedes, que son las bradicardias y las taquicardias. Por lo general, ¿cuáles se consideran ritmos peligrosos? La taquicardia ventricular, que solo los ventrículos funcionan más rápidos, la fibrilación ventricular, que son los ventrículos los que se mueven sin ningún bombean. tipo de ritmo, ¿ya? Y la taquicardia supraventricular, que es que que la parte superior del ventrículo, ¿ya? O que la parte, en este caso, supraventricular, que es la parte de abajo, funcione más rápido que todo el resto del corazón, ¿ya? Esos son los 4 ritmos peligrosos. Si cualquiera de estos 4 ritmos es identificado en una persona que está en paro y se quiere usar un desfibrilador, no se puede utilizar, porque son ritmos no desfibrilables. O sea, no se les puede aplicar una descarga eléctrica para poder aplicar, por ejemplo, una maniobra de RCP completa. ¿Ya? Ojo con eso. profesora, una duda agregada al corazón. Eh, el cardiólogo, mi hermana le dijo que ya le había crecido el corazón, que le tenía el corazón grande. Yo me cuesta creer, pero ¿puede pasar? No, o sea, sí, perdón, sí puede pasar y es más común de lo que uno cree, sobre todo ahora último. Hay muchas personas con cardiomegalia, hepatomegalia, esplenomegalia, que son zonas del corazón que son más grandes de lo normal. Ah, ok. ¿Y eso está propenso también para un paro cardíaco o un preinfarto? Ojo, preinfarto, yo soy de las creencias de que no existen los preinfartos. No, yo Para mí, tampoco, no, no creo. Para no mí, se no, infarta o no se infarta. sí, sí, yo no, tampoco lo manejo esa, no. Pero sí, por las personas con esplenomegalia, que son las que tienen el corazón más grande, perdón, Sí, cardiomegalia, que son las que tienen el corazón más grande, sí están propensas a mayores cantidades de enfermedades cardíacas, sí, ok, gracias. ¿ya? Ahora, ¿qué otra situación se puede producir o qué otra complicación se puede producir? ¿Ya? Que se produzca una acumulación de líquido alrededor del corazón. ¿Y cómo se produce esta acumulación de líquido? Por una malfunción, por lo general, del sistema cardíaco, y eso se llama taponamiento pericárdico. Significa que está el corazón aquí y alrededor se forma como una burbuja de agua. Y eso empieza a taponear y empieza a impedir el correcto movimiento del corazón por la cantidad de presión que comienza a ejercer. Entonces se puede estar moviendo y a medida que se va moviendo, el agua va abarcando esas zonas que empiezan a quedar disponibles. Y hasta que el corazón falla o se para, producto de una acumulación o de un taponamiento pericárdico total.
La siguiente complicación es el desgarro o la ruptura de los tendones o los músculos que sostienen las válvulas. Recordemos que el corazón tiene dos válvulas. Tenemos la válvula mitral y tenemos la válvula tricúspide. Por lo general, la que siempre falla en el corazón es la válvula mitral, que justamente va en conexión a la aorta hacia el sistema circulatorio general. Así que por eso es la que más falla. Y lo último, pero no menos importante, es las bradicardias. O también un bloqueo cardíaco, que el bloqueo cardíaco tiene que ver con los impulsos eléctricos del corazón. El corazón deja de latir de forma normal, ¿ya? Porque no recibe los impulsos eléctricos necesarios, ¿ya? Y como no recibe los impulsos eléctricos necesarios, puede incluso sufrir una disminución del ritmo cardíaco. Y ahí se producen las bradicardias. Profesora, otra consulta. Diga. La depresión es parte también de poder que el corazón se produzca, como que falle un poco su sistema por una depresión. La depresión puede ser un factor predisponente a un fallo cardíaco, sí, pero no tiene relación directa con alguna falla cardíaca. Ah, ya, ok, gracias. Ahora, los síntomas que puede provocar en este caso el shock cardiogénico es todo lo relacionado a algo similar a un infarto. El dolor o sensación de opresión en la zona del tórax, puede llegar a producir coma en el caso de un shock cardiogénico fulminante, disminución de la orina porque como el corazón no está latiendo de forma normal, se comienza a producir menos pipí porque menos sangre dando vuelta, respiración acelerada porque estoy tratando de oxigenar más rápido la sangre que esté disponible, lo que también acelera el pulso y produciendo las famosas taquicardias, sudoración excesiva, profusa, piel húmeda, mareos, y la piel de una persona en shock siempre, recuerden, siempre va a tener la característica que yo les mencioné anteriormente, que es esa sensación como de slime, como una gelatina media pegote, ¿ya? Vamos a tener una pérdida de la lucidez mental que está relacionada más bien con una desorientación tiempo espacial, ¿ya? La persona puede tener estados de inquietud, de agitación, de confusión muy extremas, puede llegar a ser incluso agresiva, problemas para respirar, la piel fría, pálida y el pulso débil o filiforme, o sea, el corazón está latiendo más rápido, está disminuyendo la cantidad de pipí y al momento de buscar el pulso, yo lo siento, pero me cuesta mucho sentirlo o lo siento muy despacito. A ese pulso débil se le llama pulso filiforme. ¿Qué es lo que podemos hacer en el shock cardiogénico? La verdad es que mucho no, más que trasladar o activar el sistema de emergencia y trasladar inmediatamente al centro asistencial, porque como se habrán podido dar cuenta, tiene síntomas muy similares a lo que es en este caso un infarto agudo al miocardio, un infarto. Entonces yo lo que tengo que hacer con una persona infartada es trasladarla inmediatamente, en este caso al hospital, para que en el hospital les den las atenciones correspondientes. ¿Ya? Profesora, y mientras tanto que uno vaya al hospital o a cualquier parte que lo puedan atender, ¿qué hace uno para poder llegar con la persona con vida, digamos? ¿Qué puedo hacer en ese... Solo el traslado inmediato, porque no tengo forma de poder mantener esa persona. O sea, la forma más lógica de poder mantenerlo con vida, en este caso, entre comillas, es tratando de mantenerlo tranquilo. Porque Ah, ok. porque si yo veo que la persona se comienza a agitar o se comienza a, A digamos, a desesperar. acelerar, a desesperar, obviamente va a generar una falla muchísimo mayor a nivel del corazón. Por eso que yo lo que tengo que hacer o debías hacer es tranquilizar y trasladarlo inmediatamente. No esperar Contenerlo siempre. con la contención. Siempre la contención va a ser uno de los factores fundamentales en este tipo de casos. Ok, gracias. Ahora, el otro shock es el shock hipovolémico. El shock hipovolémico ya lo hemos mencionado y ya sabemos que es por una pérdida de sangre. Por lo general, una persona que pierde 1 litro de sangre, teniendo en cuenta que tenemos alrededor de 5 dando vueltas, ya tiene síntomas de shock. Y ojo que la sangre se puede perder por muchas causas, heridas, hemorragias, sangrados internos, etc. En este caso, como se produce el choque hipovolémico, es porque hay poco volumen dando vueltas en el sistema circulatorio.
Por lo tanto, el choque hipovolémico nunca lo tenemos que relacionar solo a pérdida de sangre, sino que el choque hipovolémico también lo podemos atribuir a pérdida de líquidos, como por ejemplo los líquidos que se pierden cuando uno se quema o les produce una insolación, uno se deshidrata y eso también puede producir un choque hipovolémico. Las diarreas profusas, muy explosivas o permanentes de más de 3 días, pueden producir un choque hipovolémico. La transpiración excesiva, los vómitos excesivos, cualquier forma de perder líquido puede producir un shock hipovolémico. Esa es la causa general, ¿ya? No solo pérdida de sangre, sino que líquidos en general. Los síntomas del shock hipovolémico van siempre desde la agitación, la piel pegote, fría, sudorosa, la desorientación, la debilidad, la respiración acelerada, mucho sudor y en algunas ocasiones, ya cuando el choque está mucho más avanzado, podemos tener el desmayo o la pérdida total y completa del conocimiento. Mientras más cantidad de líquido yo pierda, sobre todo cuando hablamos de sangre, más rápido y más grave se va a volver el shock. Por eso que el shock a mí no me da tiempo de respuesta y por eso que responde a una emergencia médica, porque es algo que tiene que ser ahora ya para ayer. ¿Qué vamos o cómo vamos a tratar un choque hipovolémico? Primero, tratando de mantener siempre la temperatura corporal. Recordemos que los líquidos son los que regulan la temperatura de nosotros y si estamos perdiendo líquido, la temperatura va a disminuir. Hacer que las personas se recuesten y traten de levantar las piernas para mejorar el retorno venoso hacia la zona del corazón, ¿ya? Y obviamente eso lo vamos a hacer si es que no tenemos alguna lesión en el cuello. No administrar ningún líquido ni ningún elemento por vía oral a menos que así lo indique un profesional. Ya ver si es que está teniendo alguna reacción alérgica o algo que esté relacionado al choque hipovolémico y trasladar de la manera más rápida posible hasta el centro asistencial para que puedan administrar en este caso la reposición de líquidos o de sangre correspondiente, ya porque es la única forma de reponer los líquidos que se hayan perdido por vía enteral, por vía parenteral, directamente a la vía endovenosa. De ahí se van a reponer Profesora, vaso y perdón, sangre. ¿fue transfusión? Puede ser transfusión de plaquetas, puede ser transfusión de glóbulos rojos. La cosa es reponer el líquido que se está perdiendo, ¿ya? Ahora, obviamente primero tienen que determinar cuál fue la causa de la pérdida del líquido o del fluido para poder, evidentemente, determinar qué es lo que se va a aplicar, si transfusión o hemoderivados, ¿ya? Entonces nos queda el choque anafiláctico, el shock séptico y ya. No las voy a estresar, chicas, porque lo que nos queda es el shock anafiláctico, nos queda el shock séptico y nos queda el shock neurogénico, ¿ya? Así que esos 3 tipos de shock los vamos a ver en la próxima clase rápidamente, ¿ya? Porque ahora no les voy a meter más materia a presión porque en realidad el shock, lo ideal es que lo traten de entender de la mejor manera posible. Entonces, Profesora, una consulta, perdón, la nota de las pruebas, a mí me parece una prueba que parece que yo la tenía pendiente porque no había entrado a clases. Y la ¿de última qué que prueba hicimos, estamos hablando, Jessica? Más o menos como para poder hacerme una idea. ay, no recuerdo, Primera, no segunda, recuerdo. tercera, No, porque yo di esta, uno, yo di la primera el martes, di las dos, la que yo debía y la que se hizo el día martes. Y me espérame, sale una nota y la segunda nota. No déjame me la revisar. diga si es mala. Profesora, yo también parece que debo la prueba la primera. A ver, no me estresen, chicas, esperen. Acuérdese que yo entré pasadito de, ya llevaban Espérenme, clase. espérenme, no me estresen. No me la diga, profe, no me la diga si es mala. Ya, espérenme para Parecemos cara poder, chica. Parecemos que espérenme. tuviéramos en kinder. Ya, me dicen, ya. Ah, claro, ya.
Entonces, voy a eliminar las restricciones que aparecían en la primera prueba, porque efectivamente cuando están con restricciones, ustedes no pueden ver los resultados. Entonces ahí están eliminadas las restricciones y ya debiesen poder ver los resultados. Una me dice que era Jessica. Sí, Jessica Vergara. sí. Ya revise su nota. ¿Quién era la otra? Porque ya está. Es Usted que son 2 notas, profesora. me dijo que no se la dijera. La primera, Ángela Lagos. ya, la otra es Ángela Lagos. Veamos al tiro. Ángela, también está. ¿Quién era Profe, la yo quiero Pero ver me falta una la prueba prueba. porque yo al menos yo le tengo 2 dadas nomás. Pero es que la otra viene en la próxima clase, que es la clase del 26. Ah, ya, ok. Así que tranquila, Profesora, vamos a ver si todavía Mil disculpas. Ya. profesora, yo acá, ¿Quién? yo le dejé ayer, La Janet. disculpe que la moleste. Sí, yo. Le dejé ayer un mensaje porque yo salgo a las 6 del trabajo, ¿ya? ¿Ya? Pero me pidieron hacer el turno de la noche. No tengo Entonces ningún yo problema. le dejé el mensaje que no había podido rendir la prueba. Y hoy día me vine rápido, porque también ahora voy de noche, me vine rápido para hacer la prueba y no pude abrirla. Y le mandé un mensaje, profesor, auxilio, pero no me leyó. No, lo que pasa es Entonces, que yo les digo hoy día, chiquillas, ha sido un día de aquellos. He corrido todo el maldito día y por eso también llegué atrasada. Así que en su caso, Janet, hábleme, nuevamente manda un mensaje para yo poder darle una solución, porque obviamente es un tema justificado. Y usted me había avisado y yo efectivamente no le contesté. De las alumnas nuevas que entraron tarde al curso, necesito saber si hay alguien más que le falte dar la primera prueba o la segunda. A mí me falta la primera, soy Miriam Galar. Ya miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a dejar grabar la información porque después no me anden preguntando. Vamos a Ahora puedo abrir. voy a dejar disponible para todas aquellas que deban la primera prueba, voy a dejar disponible la prueba 1 y 2, 1 y 2, todo el fin de semana. ¿Ya? Para que no se sigan atrasando. Pero chicas, tienen todo el fin de semana, pero no esperen que porque yo les abrí la prueba les voy a responder algo. ¿Ya? Si tienen dudas me van a tener que aguantar hasta el lunes. ¿Ok? Estoy avisando. Estoy Profe, y avisando. Miriam Galar, la segunda prueba, ¿qué nota habré tenido? Miriam, Ay, no dame digas la un nota. ya, deme un segundito y yo le veo la nota mía. Deme un pichuntún para poder ver el tema de las, ¿cuánto se llama? De las... A mí tampoco me sale la nota, me sale en revisión no permitido. Ya. Profe, ¿Quieren no saber? regala décima. Ya. ¿Quieren saber su nota? Ya. ¿Quieren ¿Por saber qué su no nota? regala décima para el rojo, pues, profe? No, si al final ahí bueno, ustedes al final tienen que hablar conmigo. Yo no soy flexible, me dejo querer, acepto coimas, lo único malo es que está quedando grabado, así que después mi jefe me va a retar. Qué linda, preciosa. Profe, no me cierre la prueba número 1, por favor, que necesito saber en cuáles me equivoqué. No, Por están favor. las pruebas, insisto, las pruebas las voy a dejar activadas todo el fin de semana, ¿ya? Ya, profe, gracias. La prueba 2, que era la de primeros auxilios, la prueba 2, Miriam le fue excelente, muy bien. Ay, a mí no me diga eso, por favor, dígamelo. Ya, pero no importa. Vamos por las décimas, profe. Ya. De la prueba 2 no puedo revisar cuáles son las malas, no me deja, no me da la Porque opción. la tenía con restricciones, ahora le acabo de eliminar las Ah, está listo. restricciones, Ahora así se que puede ver. ahora Ah, súper. verla. Gracias. Chicas, las que tienen la nota ya puesta, las que ya dieron la nota 2, tienen todo el día de hoy para poder revisar la prueba para que vean en qué se equivocaron. Las que no han Ya. dado las pruebas tienen que esperarse el fin de semana que se cierre el periodo de aplicación de la prueba. Yo voy a abrir la prueba del día viernes
a las 9 de la noche hasta el día sábado a las 3 de la tarde. Eso significa que las personas que den las pruebas pendientes en ese intertanto tienen que esperar hasta después de las 3 de la tarde para ver sus resultados y poder ver las revisiones de las pruebas y saber en qué se equivocaron. ¿Ya? Profe, no me sale la nota. ¿Cuál nota, Ángela? ¿La 1 o la 2? De las dos quiero. No importa que me haya sacado un rojo. Están las dos puestas. Tienes dos formas de poder verla. Una es presionando directamente en la página, en el lado izquierdo, sobre el icono que es como un librito que dice calificaciones. O en su Calificación. defecto, puedes presionar en tu imagen, que es donde sale tu imagen, el icono, que es donde cierra sesión. Ahí también hay una sección que dice calificaciones. Y ahí Sí. puedes ver la nota. Participante. Profesora, Sin una escúchame. consulta, por favor. Esperemos un poquito, Anita. Si no les Ya, resulta así, para ver la nota, pueden ir directamente al link de la prueba, pinchar el link y ahí les va a aparecer, les debería aparecer sí o sí la nota. ¿Ya? Eso. Ahora sí, Anita. Profesora, una consulta, como usted dijo que para uno, digamos, revisar en qué nosotros nos habíamos equivocado, pero eso ya no se puede rectificar, ¿no es cierto? No, No, una pues no creo. Sí, fue una Ya. prueba. Es una prueba. Ya. ¿Y cuánto me saqué yo, por favor? ¿Quién es? Esperen. ¿Nombre? Ana Arámbula, en A las ver, dos. Anita. ¿Quieres saber qué nota te sacaste en las dos? Ya, listo, te voy a dar en el gusto. Por favor. Ya, espera. Anita, a ver, Anita, en la primera te sacaste un 5-6 y en la siguiente te sacaste un 5-2. Ya. Y uno, como quien se dice, para la terminada del curso, ¿cuánto, digamos, el promedio, que el puntaje que para uno poder terminar? ¿7 cerrado o 6? ¿Qué cosa? Para, como quien se dice, uno, Ya, es que para obvio, pues, aprobarlo. No, chicas, para aprobar el curso lo que nosotros le exigimos a todos los alumnos es una nota sobre 4. Pero ¿qué tienen que tener en consideración? Que es algo que se les mencionó en la reunión. Si tienen un promedio desde 5,9 hacia abajo, sí o sí se van a examen. Tienen que dar un examen general y ese examen general se promedia con el examen final, o sea, con el promedio final y de ahí se saca una nota. El examen corresponde al 30% y la nota corresponde el promedio corresponde al 70%. Entonces eso se suma y se saca un 100%. Lo otro que tienen que considerar es que aquellas personas que tengan menos de un 75% de asistencia, también se van a examen automático, aunque tengan promedio sobre 6. ¿Ya? Ya. Ok, ahora sí ya le entendí. Igual, muchas gracias. Eso que es importante que ustedes justifiquen sus inasistencias. Profe, la puedo molestar. Usted me podría decir la nota, no me deja verla. Denme un segundito, chiquillas, pasemos la lista para poder terminar y ahí cerramos dejamos de grabar y yo les doy las notas. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ojo que por esta vez lo voy a hacer porque después ustedes tienen que meterle mano a su plataforma, su aula virtual para poder buscar la forma de ver las notas, porque como les dije, hay 3 formas de ver las notas, ¿ya? Entonces, Joana Alarcón, Presente. Edith Altamirano, Presente. Ana Arambulo, Presente. Yenimara Bendaño, Presente. Janet Berríos, Presente. Andrea Cereceda, Presente. Erika Esquivel, Presente. Miriam Galás, Presente, profesor. Giovanna Ibaceta, Presente. Ángela Lago, Presente. María López, Presente. Abigail Marca, Presente. Marisol Olivares, Profesor, que no entendí, porque si no tengo que sacarme qué nota para ir a un Presente. curso. ya, ¿Qué día? María Osorio,
Presente, profesora. Sandra Reyes, Esto lo voy a sacar de acá. Presente. Ana María Rodríguez, Presente. Delia Este papel Rojas, está nuevo. Presente. Jessica Vergara, Presente, tía. Verónica Yáñez. Oh, es la única que no está. Tuvimos asistencia perfecta. Muy bien, chicas. Ya. Hasta el perro está. Hasta el perro no existe. Ya. Entonces, solamente por ustedes lo voy a hacer. Porque igual es complejo estar dando nota una por una. Permiso. Espero que no les moleste. Chicas, estas son sus notas de la primera prueba. Joana Alarcón tiene un 5.6, Edith Altamirano un 5.1, Ana Arambulo tiene un 5.6, Jenny Mar un 5.6, Janet Berrio un 5.6, Andrea Cereceda un 5.6, Erika Esquivel tiene un 6.8, la Miriam me la tiene que dar el fin de semana, Giovanni Baceta tiene un 6, Ángela Lagos un 3.2, María López tiene un 6, Abigail Marca tiene un 5.1, Marisol Olivares tiene un 6, María Osorio un 4.2, Sandra Reyes un 5.6, Ana María Rodríguez un 6, Delia Rojas un 5.6, Jessica Vergara un 5.6 y Verónica Yáñez tiene un 5.1. Esas son las notas de la primera prueba. Quienes la deban, que en este caso me parece que solamente Miriam, tiene que darle el fin de semana. Y en la prueba 2, la Joana Alarcón se sacó un 7, Edith Altamirano tiene un 6.6, Ana Arambulo tiene un 5.2, la Yanimara Bendaño tiene un 5.9, la Janet me la tiene que dar el fin de semana, Andrea Cereceda tiene un 5.6, Erika Esquivel un 4.2, Miriam Galás un 6.6, Giovanna Ibaceta un 5.9, Ángela Lagos un 6.3, María López tiene un 6.3, Abigail Marca tiene un 7, Marisol Olivares un 5.9, María Osorio un 5.6, Sandra Reyes un 4.5, Ana María Rodríguez un 6.3, Delia Rojas un 7, Jessica Vergara un 4.2 y Verónica Yáñez un 4.9. Esas son sus notas de la segunda prueba. ¿Ya? Mal, mal, mal. Tranqui, todavía queda tiempo, estamos recién aprendiendo y esto es lo básico. Chicas, importante información, van a tener, para las que me deben prueba, van a tener el fin de semana para dar la evaluación. Si no me dan la evaluación el fin de semana, no va a haber otra oportunidad, ¿ya? Y si no me ¿cuánto se llama? No me justifican el por qué no me la dieron, aparte de que no va a haber o no hay otra oportunidad, van a tener la nota mínima que es un 2. Si ustedes me justifican, o sea, si no me dan la prueba, pero me dicen, profe, no me pude conectar, estaba trabajando, me enfermé, me caí, me choqué, etcétera, ahí yo les puedo dar máximo nota 4. Pero aún así no hay una tercera oportunidad para que ustedes se metan al examen y puedan rendirlo, sino que automáticamente de la segunda oportunidad pasamos a las dos opciones que es un 2 o un 4. ¿Ya? No hay más opciones. ¿Ya? Y lo mismo vamos a hacer al final. Profesora, y en la que lo sacamos mala nota, ¿uno no le da el chance como de dar una prueba para recuperar esa nota? No, corazón, no hay exámenes de recuperación. Ay, qué malo. No hay exámenes de Una recuperación. consulta, profesora, una consulta, ¿qué entre la